Les damos la bienvenida a las personas que ya nos acompañan aquí en el escenario. Se trata del señor David Pérez, del organismo de investigación judicial. Él es analista criminal, quien hoy nos va a hablar del robo de contenedores en carretera y algunos puntos claves que han desarrollado en la lucha contra este tipo de delito. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar por acá. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Pérez Vázquez, soy analista criminal de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial. El día de hoy vengo a exponerles un poco del tema de robo de contenedores a nivel nacional. Vamos a una pequeña introducción y después vamos a ir con la parte estadística. Okay, primero vamos a hablar del tema de la investigación como tal de robo de contenedores. Desde 2016 para acá hemos estado experimentando un fenómeno de crecimiento. No se ha bajado la guardia, inclusive desde 2016 empezamos a determinar que los trabajos de robo de contenedores eran trabajos que tenían que hacerse en conjunto, eran investigaciones porque, por ejemplo, en algunas ocasiones se daba el asalto a un chofer en el cruce de Orotina, se me ocurre, y aparecía iniciando ruta 32 y la mercadería aparecía en Limón, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, estábamos involucrando a 3 oficinas en un solo delito, y por lo cual podía quedar información en el camino, ¿verdad? Y esa no era la idea. Entonces empezamos a trabajar en conjunto, viendo que se trataba de un fenómeno criminal, no eran hechos aislados únicamente para robar o asaltar al chofer, sino que el punto final era el robo de la mercadería, ¿verdad? De ahí que estos casos llevan diversas diligencias de investigación, desde las más básicas, como entrevistar a la persona, al chofer, ver si hay cámaras de vigilancia, entrevistar testigos. Son muchísimas las diligencias que esto lleva, que hace que a su vez estos sean casos complejos, no únicamente casos aislados. Se involucra también al Ministerio Público, porque tenemos que hacer solicitudes de intervenciones telefónicas, solicitudes de análisis de teléfonos. También tenemos que involucrar al Ministerio Público y a otras unidades especiales de OIJ que van a dar apoyo a las investigaciones. Como indicaba, esto hace que se conviertan en casos complejos. Y una de las falencias que vamos a conversar ahorita también es el tema de las denuncias. Lo ideal sería que no se dieran robos a contenedores ni ningún otro delito, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que eso no va a pasar. Entonces, el momento en que una persona sea víctima, tenemos que tomar algunas consideraciones para que la investigación fluya y, como les indiqué, el montón de diligencias que lleva una investigación, con el tema de la denuncia sea un poco más fácil, ¿verdad? Ok, en el tema de la denuncia, una de las cosas importantes es que la denuncia se realice lo antes posible. A nivel de sistema, a nivel nacional, todo OIJ se dará cuenta de la sustracción de un contenedor o cuando hace la consulta en el sistema por número de placa, por nombre del chofer, número de cédula, pero si está en el sistema. Hay otros métodos no formales, ¿verdad? Que son, por ejemplo, un chat de WhatsApp, donde compartimos la información de robo de contenedores, por ejemplo. Sin embargo, no es un medio oficial y no necesariamente todas las personas van a estar incluidas ahí. Entonces, es importante que lo antes posible se formule la denuncia para que, por ejemplo, el camión o el equipo ya tenga una denuncia por robo y a nivel nacional, en cualquier parte donde se consulte, ya tenga esa denuncia. Importante que hay personas que todavía no lo saben, pero las denuncias se pueden formular en cualquier parte del país, no necesariamente justo en el sitio donde se dieron los hechos. Importante las características del equipo que sustrajeron, ¿verdad? Hay personas que también a veces por el nerviosismo del momento se les olvida o simplemente no tienen presente qué equipo llevaban. Entonces es importante, parece mentira, pero hay personas que cuando denuncian se les pregunta por números de placa o características particulares del equipo y no recuerdan. La entrevista. Hay un detalle importante que es también la mercadería. A veces, la mayoría de veces, el chofer no sabe qué mercadería era la que transportaba. Sin embargo, en el momento en que él avisa a sus superiores que fue víctima de un robo,
es en el momento que necesitamos saber qué mercadería se robaron. En ese momento, cuando el chofer le indica a la persona que fue víctima de robo, esa persona podría retroalimentar al chofer, indicarle, bueno, lo que usted llevaba era esto, cuando formule la denuncia, indíquelo, por lo menos a grandes rasgos, porque puede ser que esa mercadería ya la hayan pasado a otro equipo y se haga un retén, se detenga y simplemente no hay denuncia por eso, entonces no vamos a saber. Es de ahí la importancia de la denuncia lo antes posible y que se detalle la mercadería, por lo menos inicialmente, que se indique qué era lo que llevaba. Si llevaba, se me ocurre, llantas, bueno, por lo menos sabemos que eran llantas, ya después veremos el detalle, qué tipo y todo el asunto, pero sí es importante saber qué era lo que llevaba. La entrevista a los conductores extranjeros, a veces cuando son víctimas de un asalto, el trauma y lo demás, ellos lo que desean es irse para su país de origen y tal vez no podríamos decir que no les importe, pero están pensando en otras cosas menos que en ser entrevistados y en suministrar la información. Y en el momento en que se van del país, ya localizarlos a veces o pierden el teléfono por el mismo asalto o simplemente no contestan números del extranjero y ya localizarlos después es muy difícil. Y esa información de primera mano, que es de la víctima directa, es sumamente importante. Existe la posibilidad de ampliar las denuncias. El momento que se formule una denuncia con un dato de la mercadería que se sustrajo, por ejemplo, o del equipo, si hay información que hay que agregar de más, como números de lote, números de serie, particularidades individualizantes de los artículos, es importante que hagan esa ampliación de denuncia. De todas las denuncias que por lo menos contabilizamos en el 2021, el 94% no registran ni tan siquiera una ampliación de denuncia. Es mucho, y en muchas de las denuncias de ese 94% era necesaria esa ampliación de la denuncia porque no tenemos el detalle de la mercadería. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con la parte de estadística. También suministrarles la información del dueño de la carga, porque a veces ocupamos corroborar que efectivamente la mercadería le pertenece a una persona, y no tenemos la información del dueño de la mercadería. Solamente el transportista sabe a grandes rasgos qué era lo que llevaba, pero el dueño de la mercadería va a saber más detalles, como por ejemplo algo tan sencillo como el empaque, cómo iba empacada esa mercadería. Entonces esos detalles son importantes para poder contactar directamente al dueño de la carga. Y otra cosa también que es informarle al cliente que fue víctima de robo, ¿verdad? Porque a veces logramos contactar al cliente porque es mercadería muy reconocida y ya uno tal vez anteriormente ha contactado a esa persona y resulta que él ni tan siquiera sabe que le robaron un contenedor con mercadería, ¿verdad? Entonces es importante también que esa persona conozca de primera mano qué fue lo que pasó. Ok, entrando un poquito al tema de los números, este gráfico nos muestra la cantidad de robo de contenedores o sustracción de contenedores, porque ahorita lo vamos a clasificar por modalidad. Sustracción de contenedores desde el año 2016 a lo que llevamos del 2021, específicamente al 31 de agosto del 2021. Entonces podemos observar que en el año 2016, 121 denuncias, año 2017, 155, bajó considerablemente en el 2019 a 119 denuncias, volvió a subir en el 2019 volvió a subir a 152 denuncias, 2020 bajó considerablemente, sabemos que es por tema de pandemia e inclusive también por unos trabajos que se realizaron bastante grandes de robo de contenedores donde se detuvo dos organizaciones bastante fuertes. Eso ayudó bastante a que los números bajaran considerablemente y ahorita en el año 2021, al 31 de agosto, llevamos 82 denuncias por sustracción de robo de contenedores. Este gráfico lo que quiero mostrarles es cómo se encontraban los años anteriores a la misma fecha que llevamos del 2021. Por ejemplo, en el 2016 al 31 de agosto llevábamos 79 denuncias. Recordemos que en el 2021 llevamos 82 denuncias y los de los demás años no se muestra el periodo completo, únicamente hasta el 31 de agosto. 2017, 105 denuncias, 2018, 66 denuncias, 2019, 100 denuncias y en el 2020 llevábamos 50 denuncias al 31 de agosto del 2020. Son de viaje 32 denuncias menos en relación al año pasado a cómo vamos este año, que proyectando un poco, eventualmente podría pasarnos lo que nos pasó similar al año 2016 cuando se registraron 121 casos. Sin embargo, la idea es que no lleguemos a eso, ¿verdad? Que sigamos con una tendencia a la baja
como lo vamos a ver a continuación. En este gráfico lo que les muestro es por mes, año 2020 y año 2021 hasta el 31 de agosto igual. En el 2020, 91 denuncias en total y 82 a lo que llevamos de este año, y podemos ir viendo cómo después del mes de septiembre, agosto y septiembre, perdón, empezó el alza con la cantidad de casos. Los promedios entre el 2016 y el 2019 por mes eran de 10.5 denuncias. En el 2020 únicamente el promedio mensual fue de 7.5 denuncias, y ahorita en el 2021, a lo que llevamos en estos 8 meses, el promedio está en 10.3, o sea, estamos muy similar a los promedios anteriores de denuncias por mes. Vemos que en diciembre hubo un alza considerable a 13, y en enero de este año fue el mes en el cual se registraron mayor cantidad de casos desde el 2016 de robo de contenedores. Se logró una disminución en el mes de febrero, y otra vez en marzo, abril y mayo iniciamos con números muy similares o muy en promedio con lo que se había venido viendo anteriormente. Mayo y junio subió a 10 casos, y en el mes de agosto, en todo el mes de agosto, únicamente se registraron 4 eventos, que esperemos que la tendencia sea esa, más bien a la baja. Ok, aquí vamos a verlo por delito. De las 82 denuncias del mes de agosto, aquí estamos viendo únicamente el año 2021, 70 son asaltos, 9 son tentativas de asalto y 3 son hurtos. ¿Por qué contamos las tentativas de asalto? Porque a nivel de fenómeno criminal no podemos dejarlas por fuera, porque fueron eventos que por alguna otra razón no se cometieron. No fue que el delincuente desistió de la acción simplemente y dejó de hacerlo. Hubo otros factores externos a él que hicieron que el delito no se cometiera. Sin embargo, fue por muy poco que no se cometió. Entonces, a nivel de fenómeno criminal sí es importante sumarlos. Hurto también, en la mayoría de casos de hurto son en predios o en terminales, donde las personas, sin mediar ninguna violencia y mediante algún engaño, sustraen la carga. Por provincia, logramos ver que Alajuela registra 26 denuncias de las 82, Limón 21, San José 15 denuncias, 14 Punta Arenas, Heredia con 5 denuncias y Guanacaste con 1 denuncia. La provincia de Cartago no registra eventos que hayan iniciado, al menos por robo de contenedores en Cartago. Ese mapa de calor muestra un poco las rutas. Ahorita vamos a ir un poco más específico a las rutas, pero vemos que siempre por lo general son las mismas rutas. Y hay sectores donde por ejemplo, lo que llaman descanso largo, en ruta 32, el cruce después del peaje de Brotina, y hay sectores que ya creo que todos conocemos o que sería importante que los conozcan para evitar estos delitos, ¿verdad? Por ejemplo, de las 82 denuncias, 35 se dan sobre ruta 32, 19 sobre ruta 1, 16 sobre ruta 27 y 12 denuncias se dan sobre otras rutas que no son rutas muy alejadas de esas rutas principales, ¿verdad? Que puede ser la costanera, por ejemplo, o algunas otras rutas que están muy cercanas y que en algún momento el transportista pasó por alguna de las primeras 3 rutas y después tomó alguna de esas otras rutas aledañas, siendo esas 3 rutas las principales, ¿verdad? En cuanto a la hora, hemos reiterado en muchas ocasiones que la hora principal es en horas de la noche, ¿verdad? A partir de que empieza la noche es cuando son más propensos a los asaltos. Entonces, aquí vemos un detalle por hora, no por rango de hora como lo vemos habitualmente, sino que por hora, y logramos ver que a las 18 horas es donde se registra la mayor cantidad de eventos, viene un descenso a las 19, 20 horas, a las 21 horas vuelve a subir bastante. Podemos determinar que después de las 18 horas más o menos es cuando se pueden dar un poco más o es más probable que se den asaltos o robos a contenedores, ¿verdad? A choferes. Por ejemplo, hay una franja relativamente más tranquila. Bueno, notamos que no hay ni una sola hora en el día donde no se haya dado un robo de contenedor en el año 2021 al menos,
Sin embargo, entre las 6 de la tarde y el mediodía es cuando se mantiene la franja un poco más constante, tendiendo a la baja, que es una hora que podrían considerar. Sabemos que a veces no depende únicamente de la hora en que quieran transportar, sino dependen también del momento que vayan a descargar o el momento en que les carguen, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí es importante considerar ese tipo de detalles. En cuanto al día de la semana, entre semana, de lunes a jueves, el 70% de los casos se da entre semana. Lo normal es lo que se ve en este gráfico, entre sábado y domingo, prácticamente los eventos que se dan son muy pocos. Si pueden ver, se da intercalado lunes, miércoles y viernes como los días de mayor cantidad de robos a contenedores o sustracción de contenedores en general. Esto es un poco la mercadería que contenían estos equipos. Los primeros, o de los que han robado al menos 6 contenedores, son pañales, toallas, papel higiénico, ese tipo de insumos, seguido del abono, artículos para el hogar, el chasis únicamente, el contenedor vacío también, tubería, equipo de construcción, y ahí podemos seguir una lista bastante extensa. Hay muchos casos en que solo se robaron, solo se han robado un tipo de mercadería en todo lo que lleva el año, ¿verdad? Y importante, aquí abajo tenemos desconocida, mercadería desconocida. Entonces, es la importancia de lo que les indicaba ahora, que en la denuncia se indique qué mercadería era la que llevaba el contenedor, porque ahorita tenemos 11 casos en los cuales si por algún motivo se decomisara alguna mercadería en calle o en una bodega, entonces no podríamos acreditar que le corresponda alguna denuncia en específico porque no tenemos la información de la mercadería. Entonces esa es la importancia, porque puede ser que de esas 11 denuncias desconocidos, más de 6, como el tema de los pañales, que sabemos que va a ser una carga sensible, puede ser otro tipo de mercadería también, y ya no sean solo los pañales o los papel higiénico la carga sensible, sino que podamos agregar algo más a la lista de mercadería sensible. Bueno, como hablábamos ahora, hubo 9 casos que quedaron en grado de tentativa, 3 por acción policial, 3 por acción del mismo chofer que evadió la acción delincuencial, ya sea golpeando el mismo camión que manejaba contra el vehículo de los delincuentes, y otros 3 casos en los cuales por la impericia de los ladrones no pudieron conducir bien el camión, lo dejaron botado o inclusive lo volcaron o se vararon con el camión. Esos fueron los 3 motivos por los cuales hubo 9 casos en grado de tentativa. 12 personas detenidas en flagrancia y 15 casos en los cuales la mercadería fue recuperada en su totalidad, ¿verdad? Reitero, mejor aclaro, no es un trabajo únicamente de OIJ, es un trabajo de la fuerza pública que es la que nos colabora en ese sentido. Se ha ubicado predios, se ha ubicado bodegas o se ha ubicado en carretera, ¿verdad? Y para el tema de prevención, ya básicamente para finalizar, tomar en cuenta la estadística criminal. Esa es la herramienta que nosotros podemos brindarles a ustedes para que tomen en cuenta todas esas consideraciones, como la hora, como los días, como las zonas, la mercadería sensible. Esa información nosotros la tenemos. Entonces ustedes pueden, ahorita les voy a darles mi contacto, va a estar ahí presentado. Para que ustedes se acerquen a la unidad de análisis criminal, ya sea en este delito o en cualquier otro, para el tema de empresas, riesgos, lugares donde más asaltan, por ejemplo, donde más asaltan camiones repartidores, se me ocurre ahorita, pero hay mucha gama de información que nosotros podemos suministrarles, ¿verdad? Entonces es importante que se acerquen a nosotros y que utilicen esa herramienta. Ya hay compañías que por lo menos trimestralmente se acercan y me piden a mí la información de robo de contenedores para ir actualizando, para saber cuáles son las zonas más calientes actualmente. Entonces, esa herramienta está ahí y es para poder utilizarla y sacarle provecho. El tema de determinar las cargas sensibles, creo que es algo muy reiterado, ya se sabe, ¿verdad? Se conoce de antemano, sin embargo hay que estarlo recordando, tomar en cuenta que hay cargas sensibles. ¿Y cómo sabemos cuáles cargas sensibles hay? Bueno, nos pueden pedir la información y podemos decirles, hay información que evidentemente por ser denuncias no podemos brindar, ¿verdad? Pero hay otras denuncias, hay otra información que sí se les puede brindar con muchísimo gusto. La utilización de tecnología también, eso nos va a ayudar a todos, a la policía y a todos en general, para poder, de alguna otra forma, ya que se cometió el delito, no pudimos evitarlo, por lo menos ver la forma en la cual podemos llegarle a determinar quiénes fueron y recuperar mercadería y todo el asunto.
Conocer quién transporta la carga es otra información importante. Tenemos que muchas personas o muchos dejan la carga a la libre, digamos, ¿verdad? Y ya después cuando quieren pedir cuentas sobre eso o quieren ver quién era el chofer, ni tan siquiera sabemos quién era el chofer que conducía, que transportaba la carga. La utilización de transportistas formales también es muy importante. Y otra cuestión que también hemos reiterado en varias ocasiones es el sitio de descanso. Sabemos que el sueño a veces puede agarrar en cualquier sitio y no necesariamente donde el transportista desea. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta lugares que sean seguros para descansar, donde hayan bastantes personas, otros choferes inclusive, que estén bien iluminados. Y esas recomendaciones generales que es importante que uno las transmita para que ustedes las retransmitan también al personal. Finalmente, recordarles la línea confidencial de OIJ, 808.645. Hay un número de WhatsApp también, hay un correo electrónico disponible las 24 horas, los 365 días. No únicamente para el caso de robo de contenedores, sino en general para la información que ustedes nos puedan brindar. Muchas investigaciones importantes iniciaron con informaciones confidenciales. La información confidencial no es solamente una persona que recibe la información y la deja por ahí, ¿no? Las informaciones confidenciales se asignan como un caso de investigación y la persona tiene que descartar o validar esa información que la persona suministró. Entonces, tome en cuenta ese número porque sí es muy importante y como les digo, de ahí han iniciado muchas investigaciones muy importantes de simplemente una llamada confidencial. Y ese es mi contacto, estoy para servirles, ahí está mi correo electrónico, mi número telefónico y como les indiqué, pertenezco a la Unidad de Análisis Criminal de OIJ, en lo que les pueda servir con muchísimo gusto. Eso sería, gracias.